descubierto el increíble secreto de un anciano abandonado, una lección transformadora tras el descubrimiento de un legado olvidado. Pedro, un joven ingeniero de 24 años, se sentía como un náufrago en medio de un océano de decepciones. Su calendario estaba repleto de entrevistas fallidas, promesas de trabajo que nunca se materializaban, miradas indiferentes de quienes pisoteaban sus sueños. En su pequeño barrio de México, el peso del rechazo lo aplastaba con cada día que pasaba sin empleo. Atrapado en un ciclo de desesperanza, sintió que sus ilusiones se evaporaban. ¿Era él un fraude? Cada no resonaba en su mente como un eco hiriente, desgarrando su autoestima y alimentando sus miedos más profundos. Una oscura sombra se iba apoderando de su vida, dejándolo sin fuerzas para levantar la mirada. Buscando respuestas y consuelo, decidió acudir a don Manuel, su abuelo. Aquella figura entrañable que había llenado su infancia con relatos de valor y sacrificio. Al llegar a su casa, encontró a don Manuel más frágil de lo que recordaba. Una risa silenciosa intentó ocultar la tristeza en sus ojos, pero Pedro notó que bajo la superficie había una soledad agonizante. Era un sentimiento que lo invadió. ¿Podría realmente ayudarlo? La idea lo atormentaba mientras conversaban de tiempos pasados, pero en cada frase del abuelo, Pedro comenzaba a sentir que algo más profundo se ocultaba tras el brillo de sus historias. Sin embargo, el destino se ensañó con él. Don Manuel ingresó al hospital, y al ver a su abuelo en la cama, con tubos conectados a su cuerpo, el malestar se apoderó de Pedro. Era como si una segunda pérdida se aproximara. En sus noches de insomnio, recorriendo los laberintos burocráticos del sistema de salud, un miedo irracional lo dominaba, la idea de que su abuelo pudiera ser olvidado, así como el legado familiar que había construido con tanto esfuerzo. ¿Cómo podía haber dejado que la vida lo redujera a la nada? La angustia crecía a medida que la enfermedad empezaba a apoderarse de don Manuel. Una tarde, perdido en la confusión de un hospital desolado, Pedro se encontró accidentalmente en una habitación apartada. Allí, un anciano perdido en sus recuerdos lo recibió con historias que, sin saberlo, eran las mismas que había escuchado de su abuelo. Hablaba de sacrificios, de empujar hacia adelante a pesar de las adversidades, y mientras escuchaba, Pedro comenzó a entender que aquel anciano representaba un espejo de su propio corazón. Así que hizo una conexión maravillosa. La historia de su abuelo se entrelazaba con la de tantos otros, un legado que merecía ser revivido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con una determinación que no sabía que poseía, Pedro decidió que haría lo imposible por recuperar el legado de su abuelo. Pero la reacción de amigos y vecinos fue despiadada. Miradas despectivas y murmullos de desprecio le atravesaban el pecho. Ese anciano está loco, decían. Sin embargo, en su lucha interna, comenzó a cuestionarse, ¿qué era más valioso, el juicio ajeno o la historia que construía? La presión era abrumadora, pero también reveladora. Quería despojarse de ese yugo social y hallarse en un mundo que valorara lo que él consideraba esencial. Mientras se enfrentaba a sus miedos y se conectaba con sus raíces, Pedro comprendió que era hora de dar un paso. El camino se vislumbraba complicado, y la pregunta que cortaba el aire era, ¿podría realmente resucitar el legado de don Manuel, a pesar de la crítica y el juicio de quienes no creían en él? Aún sin respuestas, la ansiedad se hacía más intensa, y el destino de su viaje apenas comenzaba a escribir su historia. ¿Lograría encontrar su lugar en medio de la tempestad que se avecinaba? Pedro se encontraba en una encrucijada, su mente abrumada por desesperación, determinación y un profundo anhelo de redención. Cada gesto de desdén de sus vecinos lo hirió, pero en su interior, una chispa de resistencia empezaba a encenderse. Era el eco de las historias de don Manuel lo que reverberaba en su mente, una incesante melodía de perseverancia que lo instaba a no desistir. Consciente de que el primer paso hacia la transformación sería enfrentar aquellos juicios, comenzó a trazar un plan. Lo que antes se percibía como una carga, ahora se convertía en un propósito. Regresó una tarde al hospital, decidido a hablar con don Manuel. Quería escuchar cada anécdota,
cada enseñanza, y así desentrañar el legado que tan generosamente había cultivado su abuelo a lo largo de los años. Mientras las paredes blancas del hospital parecían cerrarse a su alrededor, Pedro recibió la visita de Clara, una enfermera joven, que, al notar su agitación, se ofreció a hablar. «Es difícil para todos encontrar su lugar en este mundo», le dijo. Pedro, sintiendo que había hallado un aliado, le confesó sus inseguridades y su deseo de honrar la memoria de don Manuel. Ella sonrió y le sugirió: «No tienes que hacerlo solo. Empieza por compartir lo que has aprendido. A veces, la historia más poderosa es la que contamos desde el corazón». Aquella conversación lo iluminó con claridad. Empezaría a escribir, no solo sobre su abuelo, sino sobre sus propios miedos, sus luchas y cómo estos se entrelazaban con la sabiduría pasada. Cada palabra sería un ladrillo en la construcción de su legado. Así, comprendiéndolo todo, tomó la decisión de iniciar un blog, Historias de Coraje, donde plasmaría los relatos de su abuelo, de su propia vida y de los anhelos que lo arrastraban hacia adelante. Con cada post que redactaba, el latido de su corazón se hacía más firme y con cada susurro de aprobación que recibía, sus alas comenzaban a cobrar fuerza. Pero no todo fue fácil. Algunas de las respuestas que llegaban eran de aquellos que, aún a la distancia, criticaban su audacia. «No puedes contar esas cosas, no tiene sentido», decían. Cada crítica, aunque punzante, lo empujaba aún más, convirtiéndose en una exhortación a volverse más fuerte. Mientras escribía sobre la vida de don Manuel, comenzó a enfrentar su propio pasado. A través del proceso, se dio cuenta de que cada no que había recibido durante sus entrevistas laborales no definía su valía. Era un ensayo, un camino hacia su verdadero propósito. Además, aquellos momentos de inseguridad se transformaron en enseñanzas sobre la resiliencia, sobre cómo levantarse después de cada caída. Con el alma en llamas, Pedro se encontró explorando espacios creativos, asistió a talleres de escritura y comenzó a colaborar con un grupo de jóvenes que compartían intereses similares. Su perspectiva cambió. La vida no era solo una serie de rechazos, sino un campo fértil donde podía sembrar sus autenticidades. Se comprometió a compartir sus nuevos conocimientos con otros, convirtiéndose en un mentor para quienes también enfrentaban la duda. A medida que sus habilidades explícitas fueron creciendo, también lo hicieron sus conexiones. Una invitación a un evento sobre historias personales le ofreció la oportunidad de compartir en público. La vida, después de todo, parecía mostrarle que no estaba solo en el vagabundeo por su identidad. La ansiedad y la emoción se pelearon por un lugar en su pecho mientras visualizaba ese momento en el escenario. Estaba listo para dar ese gran paso, pero una voz en su interior aún lo atormentaba. ¿Qué sucedería si no lograba conectar con su audiencia? Sin embargo, algo en su ser le decía que había más en juego que meros temores. Estaba en juego el legado de don Manuel y su propia historia de superación. Y justo cuando se preparaba para actuar, el eco de la voz de Clara resonó en su mente. «Tu historia es poderosa, Pedro. No te frenes». Así que se plantó firme ante el micrófono, respiró, y antes de comenzar, sintió que el sonido del aliento colectivo de quienes estaban allí se fundía en uno solo. La pregunta se volvió poderosa: ¿sería capaz de hablar desde el corazón para inspirar a otros a superar sus propios retos? Las luces se apagaron y el murmuro de la sala se apagó lentamente. Sin embargo, el futuro estaba por escribirse y en su pecho, una llama ardía con fuerza. ¿Lograría conectar con su audiencia o sucumbiría a sus propios miedos? Pedro avanzó en su relato, el micrófono se sentía pesado en sus manos, pero el aliento de la sala donde se congregaban extraños en busca de inspiración lo llenó de un nuevo sentido de propósito. Sus primeras palabras fueron titubeantes, como un niño que aprende a caminar, pero a medida que la historia de don Manuel comenzaba a desenmarañarse de su memoria, encontró en su voz una fuerza que no sabía que poseía. El anciano, cuya vida había sido un patrón de coraje y sacrificio, se transformó en el hilo conector entre ellos, un legado capaz de trascender la soledad de las palabras. Pedro narró las dificultades que su abuelo enfrentó, la emigración en busca de un futuro mejor, las pérdidas y los sacrificios que delinearon su existencia. Describió cómo la vida de don Manuel había sido un testimonio constante de la lucha contra el desánimo, y mientras hablaba, sintió que cada palabra resonaba con la experiencia compartida de muchos. De repente, la sala estalló en un aplauso ruidoso, un reconocimiento palpable que lo llevó a un estado cercano al éxtasis. No eran solo personas, eran almas que habían escuchado, que comprendían el peso de la vulnerabilidad y el poder del compartir. Y eso, más que el temor al juicio, lo transformó. Una chispa de conexión humana encendió el fuego en su interior.
Aquella experiencia se sentía como un verdadero renacer al terminar. No solo la audiencia lo celebró, sino que su propio ser se sintió liberado de un lastre de inseguridad que había llevado por años. Pedro abandonó el podio con un sentimiento renovado, pero lo que no sabía era que esa transformación era solo el comienzo. Con el tiempo, sus publicaciones en el blog comenzaron a atraer un público cada vez mayor. Cada artículo, un canal a través del cual podía reflexionar sobre sus logros y fracasos, se convertía en una oportunidad para profundizar en la capacidad de resiliencia humana. Sin embargo, su creciente notoriedad no vino sin complicaciones. Un día recibió un mensaje de un periodista local interesado en realizar una entrevista. La idea de hablar en un formato de preguntas y respuestas lo hizo vacilar. ¿Qué pasaría si sus palabras eran malinterpretadas? Esa voz negativa empezó a susurrarle en su mente, alimentando sus dudas. Pero al reflexionar, comprendió que, si bien eso podía ser un riesgo, cada palabra suya representaba no solo su historia, sino la de muchos. Decidió aceptar la entrevista, de manera que pudiera tener el control sobre su narrativa. La conversación fue intensa. Compartió detalles de su viaje emocional, sus inseguridades, pero también su evolución y sus aspiraciones. Fue a la vez un momento liberador y revelador. Por primera vez, se sintió un autor de su historia, no un mero reflejo de los juicios ajenos. Al concluir, sintió que había conquistado otra parte de sí mismo. Sin embargo, el día después de la publicación, un comentario en la noticia lo sacudió. Era una crítica mordaz, cuestionando la autenticidad de su relato, sugiriendo que sus experiencias eran exageradas para ganar simpatía. La punzante sensación de rechazo se deslizó en su pecho. ¿Y si es cierto?, se inquirió, desatando un torrente de inseguridades que creía haber superado. ¿Podría realmente enfrentarse a quienes descalificaban su voz? Pero, en medio de esa tormenta interna, una pregunta se hizo eco nuevamente: ¿quién define la validez de su historia? La respuesta era clara: él. Debía reafirmar el compromiso que había adquirido con su legado, no solo el de don Manuel, sino el de su propio recorrido de transformación. Consciente de que el camino hacia su crecimiento personal aún estaba lleno de obstáculos, Pedro tomó una profunda respiración. Habría que enfrentarse a las adversidades y emular la fortaleza de aquellos que le habían precedido. Mientras tejía las palabras en su mente, se dio cuenta de que su viaje no era solo una búsqueda de aceptación, sino una exploración genuina de su autenticidad, de un verdadero sentido de pertenencia. Decidido a dar un paso más. Planeó una serie de publicaciones que profundizarían en esa crítica, un ejercicio de autoconfrontación. Sería vulnerable, compartiría qué significaban realmente sus experiencias y cómo cada rechazo lo había moldeado. La revelación se instaló en Pedro: su historia no solo podía ser un refugio para otros, sino también un modelo de cómo superar las críticas en su vida. Ahora, sintiéndose más fuerte que nunca, estaba listo para abrir el siguiente capítulo de su vida. Pero, mientras tejía sus pensamientos, se dio cuenta de que su viaje había tomado una nueva dirección. ¿Sería capaz de sostener la profundidad emocional de su historia, mientras desmantelaba la crítica que amenazaba con desestabilizarlo? Lo que seguiría pondría a prueba sus límites de una manera que nunca hubiera imaginado. Pedro despertó esa mañana con una mezcla de determinación y ansiedad. La tormenta de emociones tras la crítica seguía resonando en su mente, pero no debería permitir que eclipsara su verdad. La idea de abrirse al mundo, de desnudarse emocionalmente en sus próximas publicaciones, le ilusionaba y aterraba a la vez. Decidido a comenzar el trabajo, se sentó frente a su computadora y comenzó a esbozar sus pensamientos. Cada palabra parecía tener un peso adicional, cada frase gritaba su deseo de ser escuchado, pero también su miedo a ser incomprendido. En su viaje de transformación, había aprendido que su vulnerabilidad podía ser una de sus mayores armas, así que tomó una decisión: no se limitaría a relatar su historia, utilizaría sus palabras para desmantelar el problema más profundo, el de la autenticidad. Las horas se escurrieron mientras Pedro sopesaba cada frase. Se cuestionó constantemente: ¿qué parte de su historia era lo suficientemente honesta para deslumbrar, pero también lo suficientemente cruda para provocar el juicio que tanto temía? La clave, se dio cuenta, estribaba en su disposición para enfrentar sus miedos. Se adentró en recuerdos que había mantenido ocultos, revisitando el dolor, la inseguridad, e incluso los triunfos que había marginado. Iniciaba un camino de exploración introspectiva. En su mente se dibujaba la figura de don Manuel, un hombre que había enfrentado la adversidad con firmeza, un modelo de valentía que lo inspiraba a ser más auténtico. ¿Qué haría él en mi lugar?, se preguntó en voz alta, como si aún pudiera escuchar la sabiduría del anciano.
Al instante, la respuesta resonó: hablar con sinceridad. Al escribir sobre su experiencia con la crítica, Pedro se sintió cada vez más liberado. Describía cómo la opinión ajena podía convertirse en un eco que reverberaba en su mente, haciéndose más fuerte a medida que él se alejaba de la voz de su interior. Cada frase lo empoderaba, permitiéndole ver el rechazo no como una verdad absoluta, sino como una simple interpretación de los demás. Finalizó su reflexión y se envió el borrador por correo a un par de amigos de confianza. Fue un acto de fe, su corazón palpitaba al hacer clic en enviar. ¿Qué pensarían? ¿Se lo tomarían en serio? El silencio que siguió fue angustiante. Observó con atención su teléfono, cada vibración lo hacía saltar, cada nuevo mensaje era un soplo de esperanza. Finalmente, su amigo Javier respondió. Las palabras de aliento lo envolvieron: esto es poderoso, Pedro. Es tu verdad. No te arrepientas de abrirte. Reforzado por ese apoyo, se sintió más potente que nunca. Reconoció que su camino no solo implicaba luchar contra la crítica externa, sino también derrotar a sus demonios internos. La conversación con Javier había reavivado su voluntad, su vulnerabilidad había encontrado un aliado en la honestidad. Decidido a compartir su historia sin filtros, programó la publicación para el día siguiente. Sin embargo, al momento de la verdad, el nerviosismo regresó. El reloj hacía tic-tac en su mente mientras la hora se acercaba. ¿Sería bien recibido? ¿La audiencia comprendería el dolor que había detrás de sus palabras? Consciente de lo que estaba en juego, Pedro respiró hondo y presionó publicar. Era un paso hacia adelante, una declaración de independencia de las opiniones ajenas. Pero la responsabilidad de su elección presionaba fuerte en sus hombros. ¿Qué impacto tendría esto en su vida personal y profesional? Mientras el día avanzaba, observó cómo la conversación comenzaba a cobrar vida en las redes sociales. Los primeros comentarios llegaron: valiente, inspira a seguir adelante, gracias por ser tan honesto. Pero también aparecieron las críticas. No todos son tan frágiles, escribió un desconocido. La inseguridad volvió a asomarse, como un viejo amigo. Pedro comprendió que la batalla por su autenticidad recién comenzaba. ¿Cómo reaccionaría ante la dureza de las críticas y seguir sosteniendo su verdad? La respuesta a esta pregunta se haría más urgente. En los días venideros, mientras su historia se convertía en el centro de atención esa noche, mientras reflexionaba sobre la jornada, se dio cuenta de que había mucho más por descubrir sobre sí mismo. Había encendido un fuego que, con cada revelación, podría enseñarle más sobre su propia resiliencia. En ese instante, un nuevo compromiso se dejó entrever en su corazón: debía mantenerse fiel a su historia, sin importar las torceduras que su camino pudiera tomar. La lucha interna se agudizó: ¿aceptaría su legado y abrazaría su verdad a pesar de las voces escépticas? La respuesta cobraría fuerza en la distancia entre su deseo de ser escuchado y su miedo a ser juzgado. Decidido a seguir adelante, formuló un nuevo plan. La historia de Don Manuel no solo era un eco en su vida, era la brújula que lo guiaba hacia la autorrealización. Sin embargo, una inquietante pregunta lo consumía mientras se preparaba para abordar una nueva etapa: ¿qué pasaría si las críticas se intensificaban y él no estaba preparado? El viaje estaba lejos de concluir, la lucha por su voz y su lugar en el mundo aún lo aguardaba. Pedro se despertó con una determinación renovada: la ansiedad del día anterior había dejado una estela de adrenalina en su sangre. Revisó las notificaciones en su teléfono, había asociado su nombre con la autenticidad, un concepto tan poderoso como desalentador. La reacción a su publicación resonaba en su mente, un enfrentamiento entre el impulso de compartir su verdad y el miedo a ser atacado por ella. Mientras se preparaba para enfrentar el día, repitió las palabras de Javier en su cabeza como un mantra: no te arrepientas de abrirte. Decidido a capitalizar ese empoderamiento, Pedro se sentó de nuevo frente a su computadora, esta vez con una visión más clara de su camino. ¿Cómo podría utilizar la atención centrada en su historia para generar un cambio real? Comenzó a sumar ideas en un nuevo documento. Decidió que no solo quería hablar sobre su experiencia, sino que su próximo paso sería desenmarañar las lecciones aprendidas a lo largo de su vida, así como los momentos en que había sentido que su voz contaba. Cada reflexión era un ladrillo en la construcción de una plataforma. En su mente comenzaba a elaborarse una estrategia que uniese la vulnerabilidad al aprendizaje. La jornada avanzaba y las críticas seguían llegando. La tormenta de comentarios negativos lo hizo titubear momentáneamente, pero en lugar de dejarse abrumar, Pedro empezó a verlo como un ejercicio de discernimiento. Cada crítica era una oportunidad para experimentar la incomodidad y crecer.
Sin embargo, otro comentario sobresalió entre el ruido: quizás deberías dejar de llorar y empezar a actuar. Esa frase lo golpeó, pero en lugar de desalentarlo, encendió una chispa de desafío. Actuar, pensó. ¿Qué significaba eso para él? Rápidamente, se dio cuenta de que su historia podía ser solo un puente hacia algo más grande. Si había personas dispuestas a escuchar, entonces tenía la responsabilidad de actuar y contribuir a un diálogo más amplio sobre la autenticidad y el crecimiento personal. Comenzó a delinear un plan, una serie de publicaciones que entrelazaran su narrativa personal con ejercicios prácticos que ayudaran a otros a explorar su propia verdad. Escribió sobre la importancia de buscar momentos de reflexión, de experimentar el dolor y la felicidad en el mismo espectro emocional. Decidió incorporar historias de personas que, como él, habían enfrentado la crítica externa y habían salido más fuertes. Hizo un llamado a sus seguidores para compartir sus propias historias, creando un espacio donde todos pudieran ser escuchados. Al día siguiente, compartió una primera parte de su nuevo enfoque: Tu voz importa, tituló la publicación. Al escribir, se sintió liberado, casi como si cada palabra arrastrara una carga que había llevado demasiado tiempo. Mientras lo hacía, comenzó a recibir respuestas no solo de apoyo, sino también de personas que se mostraban interesadas en participar activamente en su crecimiento. Las respuestas comenzaron a fluir, englosadas de historias personales que resonaban con la suya. Sin querer, Pedro había creado una comunidad de voces que solo buscaban autenticidad y conexión. La siguiente publicación se centraría en ese vínculo. Su intención era construir un espacio simbólico donde cada participante pudiera contrastar sus experiencias sin miedo al juicio. Sin embargo, a medida que se sentía más fuerte, una pregunta latía en el fondo de su mente: ¿estaba listo para enfrentar a quienes se oponían a su movimiento? La crítica seguía siendo constante, y al mismo tiempo, el éxito de su mensaje dejaba un eco inquietante. La expectación por sus siguientes pasos crecía, pero también lo hacía la presión de alzar la voz en medio de la tormenta. Una noche, mientras ordenaba sus pensamientos, se detuvo a considerar el verdadero costo de esta búsqueda por la autenticidad. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su estabilidad emocional en busca de una conexión más profunda? La decisión no era fácil, pero había una necesidad imperiosa de seguir adelante. El momento de la verdad. Se presentaba inevitable, un debate público sobre el tema de la vulnerabilidad, donde él sería uno de los oradores principales. Ese encuentro era un territorio desconocido, donde sus convicciones y su valor serían puestos a prueba. ¿Sería capaz de sostener su verdad ante una audiencia que podría no estar tan bien dispuesta como la familia de seguidores que había cultivado? Con la adrenalina apiñada en su pecho, una nueva revelación emergía: la lucha por su voz no era solo acerca de ser escuchado, sino de ser responsable de lo que quería comunicar. Un temblor de incertidumbre lo invadió al sentirse frente a un umbral que podría llevarlo al éxito o al fracaso total. El desafío estaba planteado. Pedro cerró su laptop con la sensación de que la oportunidad estaba a la vuelta de la esquina, una oportunidad que podría definir su trayectoria personal y profesional. ¿Quién saldría de este enfrentamiento, un orador seguro o un hombre vulnerado por el juicio ajeno? La respuesta comenzaba a gestarse, y el día del debate se acercaba rápidamente. La tensión aumentaba en el aire mientras Pedro repasaba su discurso una y otra vez. Las palabras que había preparado eran un reflejo de su viaje, un resumen de sus reflexiones más profundas acerca de la vulnerabilidad. Pero, a medida que el reloj avanzaba, se preguntaba si esas palabras serían suficientes para conectar con personas que podrían no compartir su perspectiva. La noche anterior al debate no había dormido bien. Su mente estaba llena de dudas. ¿Qué pasaría si su mensaje no resonaba? ¿O si simplemente provocaba más críticas? Las noches de insomnio habían pasado factura a su confianza, y en el silencio de su habitación se presentó un dilema que le resultaba familiar: debía rendirse ante el miedo o enfrentar el escenario con valentía. Con el amanecer, una resolución comenzó a tomar forma en su interior. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no residía en la reacción del público, sino en su propia capacidad para enfrentar la incomodidad. «Debo ser mi mayor crítico y mi mejor aliado», se murmuró al mirarse en el espejo. Esta nueva perspectiva lo empujó a reescribir un pasaje del discurso, enfocándose en el poder de la conexión más que en los posibles juicios. El día del debate finalmente llegó. Las luces del auditorio resplandecían, y el murmullo de la multitud se sentía como un pulso disminuido. A medida que subía al escenario, el eco de la respiración contenida de los asistentes se mezcló con el latir frenético de su corazón. Ya no había marcha atrás.
Debía confiar en sus experiencias y en las verdades que había compartido. Con cada palabra que pronunciaba, veía reflejadas en los rostros de su audiencia emociones que les eran familiares: miedo, amor, vulnerabilidad. Al principio, las miradas escépticas lo hicieron titubear. Sin embargo, recordar el apoyo que había recibido en línea lo motivó a seguir adelante. Habló sobre cómo el crecimiento personal estaba intrínsecamente ligado a aceptar la fragilidad humana, y cómo enfrentar los comentarios negativos había sido parte de su viaje hacia la autenticidad. Mientras desarrollaba su discurso, una revelación profunda lo sorprendió. Las reacciones del público no eran solo una respuesta a su mensaje, sino una oportunidad para crear un diálogo constructivo. Se permitió ser vulnerable nuevamente, compartiendo anécdotas personales que mostraban sus luchas y triunfos. Sin saberlo, estaba rompiendo barreras, alentando a otros a unirse a la conversación. Después de su intervención, el moderador abrió el espacio para preguntas. Un hombre del público, visiblemente conmovido, levantó la mano. ¿Qué harías si alguien te dijera que eres un fracasado por compartir tus emociones? Pedro sintió que cada palabra pronunciada por el hombre resonaba con su propia lucha interna. Sin dudar, respondió con sinceridad: les agradecería por compartir su perspectiva, porque el fracaso no se mide por lo que se siente, sino por nuestra disposición a levantarnos. Cada historia tiene el poder de cambiar vidas, incluso la propia. La discusión se extendió, y Pedro se sintió elevado por la conexión que estaba forjando. A través de un intercambio de experiencias, vio cómo su vulnerabilidad daba paso a una mayor comprensión colectiva. Jamás había imaginado que sus palabras generarían tal efecto. El debate terminó, y aunque sentía el cansancio acumulado en su cuerpo, una ola de energía lo inundaba por dentro. Había enfrentado sus miedos y, lo que es más, había dejado una huella. Pero en el fondo, una inquietud persistía: ¿sería suficiente para silenciar a los detractores que aún lo acechaban? Mientras abandonaba el escenario, un susurro de preocupación lo acompañó. Aunque había ganado un espacio en el que podía expresarse, un eco de desafío surgió en su mente. La lucha por la autenticidad estaba lejos de terminar. Sabía que el verdadero reto era mantenerse fiel a sí mismo en un ambiente que aún podría ser hostil. La próxima vez no solo buscaría ser escuchado, sino también transformar esa experiencia en un vehículo para el cambio, y con cada paso, se acercaba un poco más a definir quién quería ser verdaderamente. Con esa resolución, Pedro recibió un mensaje inesperado: ¿te gustaría ser entrevistado en un popular programa de televisión sobre autenticidad? El crujido de la oportunidad lo hizo detenerse. La lucha se intensificaba, y con ella, la posibilidad de ser un referente auténtico. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre también se intensificaba. ¿Estaba preparado para enfrentar la exposición mediática? Sin un momento de duda, se dio cuenta de que, para cambiar el mundo, necesitaba empezar por enfrentar sus propios temores nuevamente. La oferta del programa de televisión resonó en su mente mientras abandonaba el auditorio. Debía prepararse: la autenticidad que acababa de descubrir se expandiría a un público mucho más amplio. Sin embargo, los miedos volvieron a embotellar su mente. La idea de ser juzgado y expuesto ante millones de personas lo inquietaba, como una sombra que se cernía sobre su voluntad. Cada pensamiento estaba cargado de ansiedad, pero también de una creciente determinación. Pedro tomó un momento para reflexionar. Su experiencia en el debate había sido un hito en su viaje, un paso hacia una versión más auténtica de sí mismo. El diálogo que se había generado le había mostrado la importancia de ser honesto no solo con los demás, sino también consigo mismo. ¿Por qué iba a permitir que el miedo lo paralizara ahora que estaba a punto de tener un impacto aún mayor? Su mente pasó de la preocupación a la planificación. Hacer un guión para la entrevista le parecía inminente, pero su enfoque debía seguir siendo la sinceridad que había cultivado en el debate. Se diseñó un marco mental: hablar de su vulnerabilidad desde una perspectiva más amplia, reflexionar sobre lo que significaba ser auténtico en un mundo que a menudo premia las apariencias. Pero, a pesar de su claridad, Pedro se sintió abrumado. No puedo volver a hundirme en la inseguridad, se dijo, poniendo sus manos en la mesa. Tenía que cultivar una imagen de sí mismo que no dependiera de la validación externa. Sabía que había que enfrentar su miedo al juicio, y para hacerlo, necesitaba apoyo tangible y emocional. Durante la siguiente semana, abordó el desafío de manera estructurada. Practicó frente a un espejo, perfeccionando sus palabras, su tono de voz, y diseñando una narrativa que reflejara no solo sus experiencias, sino también la lección inherente en ellas.
Escribió sobre el significado de ser vulnerable, de permitir que sus fracasos y éxitos se entrelazaran en un testimonio que pudiera inspirar a otros. Si puedo ayudar a otros al aligerar su carga emocional, valdrá la pena, se repetía cada noche. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la entrevista, una tensa sensación de duda regresó. Se vio obligado a confrontar algo más profundo, un temor a no estar realmente preparado o, lo que era aún más devastador, el miedo a ser incapaz de defender su propia verdad cuando se viera expuesto a las críticas en tiempo real. ¿Quería ser un referente o simplemente deseaba más reconocimiento? Planteó estos dilemas en un breve diario que empezó a llevar consigo. Anotaba sus dudas, pero también su crecimiento. Escribirlo le brindaba claridad, y esas páginas comenzaron a ser un refugio en medio de sus tormentas internas. Cada entrada era un paso hacia la autocomprensión y un acto de coraje para enfrentar el mundo. El día de la entrevista finalmente llegó, y al verse en el espejo, un destello de confianza iluminaron sus ojos. Había trabajado arduamente para llegar a donde estaba y no podía dejarse llevar por el miedo nuevamente. Con cada paso que daba hacia el estudio, pensó en cómo la realidad había superado sus expectativas en el debate anterior. Ya no sentía que su voz era débil, sino más bien como un eco poderoso que merecía ser escuchado. Mientras se sentaba en la silla frente al presentador, el murmullo de la sala se apagó, y una voz interna resonó: «Este es tu momento para ser verdaderamente libre». Pero, justo al empezar su introducción, una pregunta no esperada cortó el aire: ¿qué harías si quienes te critican solo están ahí para hundirte? El instante se detuvo y Pedro sintió que el peso de la incertidumbre lo oprimía nuevamente. La audiencia lo miraba atentamente, y la respuesta se agolpaba en su pecho. ¿Estaba realmente listo para enfrentar esa confrontación? El diálogo quedó suspendido en el aire, y Pedro sintió como la temperatura del recinto bajaba bruscamente. La pregunta, encajada en el silencio, resonó en su mente, como un eco persistente que lo instaba a demostrar la fortaleza que había pasado semanas cultivando. Era un instante crucial, uno que podía definir su camino hacia la autenticidad o hundirlo en las sombras de la duda. ¿Qué haría?, se preguntó. La respuesta se convirtió en un torrente de reflexiones. Más que una cuestión sobre sus críticos, la pregunta se volvió un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. ¿Se dejaría arrastrar por los juicios ajenos o se permitiría ser él mismo, con sus imperfecciones al descubierto? La presión aumentaba, pero en lugar de rendirse al pánico, decidió anclar sus pensamientos en la claridad de su propósito. Seguiría adelante, dijo finalmente, sabiendo que sus palabras no solo se dirigían a la audiencia, sino también a su propio ser. Sonríe y sigue adelante, porque la autenticidad no teme a las críticas. A medida que hablaba, la convicción se hacía más fuerte, cada sílaba se convertía en un ladrillo que construía su nuevo yo. El presentador, sorprendido ante su respuesta, lo animó a profundizar sanando lo más profundo de su ser. Comenzó a contar sobre la vulnerabilidad, la fragilidad de las relaciones humanas y el coraje que significa ser genuino en un mundo plagado de apariencias. Cada historia que compartía se convertía en una herramienta de conexión, un puente entre él y esos desconocidos que lo miraban con curiosidad y expectativa. Por un momento, el miedo se desvaneció y lo único que quedó fue la pura intención de ser auténtico. El análisis de la situación se tornó más introspectivo. Mientras hablaba, recordó el despacho vacío que había dejado atrás, el viejo escritorio largamente olvidado en su juventud, donde sus inseguridades formaban parte del paisaje. Se dio cuenta de que había estado buscando la aceptación externa, cuando en verdad el verdadero viaje era interno. Cada crítica es un testimonio de que estoy en el camino correcto, se dijo a sí mismo. Terminada la entrevista, los aplausos resonaron en el estudio. Pedro sintió que cada aplauso era no solo un reconocimiento, sino una validación de su viaje personal. Se levantó, sintiendo que cada palabra había sido un paso hacia adelante, un paso que lo alejaba de la inseguridad que había arrastrado durante tanto tiempo. Conforme salió del plató, sin embargo, un nuevo sentimiento se enroscaba en su interior, la sensación de que este no era el final de su transformación, sino más bien el inicio de un proceso aún más profundo. Hoy había compartido su verdad, pero había tanto más por descubrir sobre sí mismo. Su mente se llenó de preguntas por responder, de historias no contadas que aún aguardaban. Las luces del estudio se apagaron y mientras se alejaba, un atisbo de incertidumbre volvió. ¿Cuál sería su próximo paso? La vida había comenzado a ofrecerle nuevas oportunidades, pero él sabía que debía seguir enfrentando sus propios demonios. ¿Podría sostener la autenticidad que había cultivado o se vería atrapado nuevamente en las redes de la preocupación y la crítica? La respuesta a esta nueva pregunta bullía en su interior,
prometiendo un camino lleno de retos y revelaciones. Bajo el suave parpadeo de las luces de salida, Pedro tomó una decisión. Era hora de explorar no solo lo que había compartido, sino también lo que aún desconocía sobre sí mismo. La búsqueda de su propia voz lo llevaría a enfrentamientos y revelaciones inesperadas, porque el viaje hacia la autenticidad no había hecho más que comenzar. La búsqueda de Pedro por descubrir más sobre sí mismo lo llevó hacia una serie de decisiones que poco a poco comenzarían a definir su nuevo rumbo. Regresó a casa con el eco de esos aplausos resonando en su mente, pero también con la presión de mantener ese nuevo yo que había presentado al mundo. Sentado en su apartamento, rodeado de sombras familiares y objetos de un pasado que le parecía ajeno, sintió que debía hacer un cambio radical en su vida. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, empezó a reflexionar sobre las cosas que siempre había pospuesto. Retomar el arte, su primera pasión, era un anhelo que había enterrado en la rutina del día a día. Le había dedicado tiempo y esfuerzo en su adolescencia, pero el juicio de los demás había ido erosionando esa chispa creativa. Ahora, en esos momentos de reflexión, la idea de volver a deslizar el pincel sobre el lienzo podía ser un catalizador. Los días siguientes los pasó reconectando con la pintura, comprando pinceles y pinturas en una pequeña tienda del barrio. Cada trazo que daba en el lienzo era una forma de liberarse de las ataduras de su pasado, de la inseguridad que lo había plagado durante años. Las primeras obras eran rudimentarias, pero eso no importaba, estaba explorando su voz artística, su esencia. A través de la pintura, descubrió nuevas formas de autoexpresión, y con cada nuevo trabajo, su confianza se elevaba. Comenzó a compartir sus obras en redes sociales, y aunque el nerviosismo lo invadía, esta vez no era un miedo paralizante, sino una adrenalina que lo empujaba a avanzar. Recibió comentarios positivos, pero más que los halagos, lo que lo impulsaba a seguir era el emocionante proceso de creación, la dicha de ser fiel a sí mismo. Sin embargo, Pedro sentía que aún quedaba algo más profundo por abordar, una capa que le impedía ser completamente libre. En una de sus noches de insomnio, recordó la historia de un anciano que solía pasear por su barrio. Desde la distancia siempre lo había visto como un personaje de la vida cotidiana, un rostro conocido y olvidado al mismo tiempo. Su curiosidad lo llevó a decidir que debía entablar conversación con él. Esa decisión lo llevó más allá de los muros de su propio temor. Al día siguiente, lo encontré sentado en su banco habitual, con las manos quebradas por el paso del tiempo pero con la mirada llena de sabiduría. Pedro no sabía lo que podía aprender de este anciano, pero la urgencia de descubrirlo lo llenó de expectativas. La conversación brotó lentamente, llena de titubeos y nervios, pero a medida que hablaban, palabras profundas comenzaron a fluir. El anciano le habló de sus sueños olvidados, de oportunidades que no habían sido aprovechadas y del valor de ser auténtico a pesar de las adversidades. A través de sus relatos y anécdotas, Pedro comenzó a ver reflejadas sus propias luchas y el paralelismo en sus trayectorias. Mientras escuchaba al anciano, una verdad crucial comenzó a florecer en la mente de Pedro. Si quería sostener su autenticidad, debía enfrentar no solo sus temores, sino también sus sueños más oscuros. El anciano era una puerta hacia sus propias concesiones, un espejo donde podía contemplar sus anhelos olvidados. Sin embargo, en medio de esa revelación, se plantó una nueva cuestión en su interior: ¿qué frenos había impuesto sobre su vida al someterse a sus propias limitaciones? Podría aprender del anciano a liberarse completamente de las cadenas que lo ataban a la insatisfacción. Pedro sabía que aquella amistad, aún en su inicio, podría ser el impulso necesario para confrontar las raíces de su propio miedo. Aquel día, una decisión se gestaba en su interior: no solo quería redescubrir su esencia, sino también convertir las lecciones que estaba aprendiendo en una fuerza transformadora. La búsqueda de su voz artística se entrelazaba ya con una búsqueda de su yo más profundo. Con el rostro iluminado por una mezcla de emoción y temor, Pedro se despidió del anciano. Regresó a casa, sabiendo que estaba al borde de una nueva revelación. La vida le había planteado un nuevo enigma, una lección inesperada que cambiaría el rumbo de su transformación. ¿Sería capaz de solventar este nuevo desafío y continuar su camino hacia la autenticidad? Un nuevo capítulo se iniciaba en su vida, lleno de posibilidades y descubrimientos por hacer. Pedro había recorrido un largo camino, y tras muchas dificultades, finalmente se encontraba en una encrucijada donde la claridad emergía de la niebla de la duda. Aquel encuentro con el anciano en el parque no solo había sido enriquecedor, sino que había servido como catalizador para una revelación que había estado esperando. La búsqueda de su voz no solo incluía compartir su historia, implicaba una creación auténtica de su ser, donde cada trazo de pintura, cada palabra escrita, era una afirmación de su existencia. Con el paso de las semanas,
la relación con el anciano floreció como un árbol robusto. Sus charlas se convirtieron en sesiones de aprendizaje mutuo. Don Felipe, como había decidido llamarlo, le compartía sus propias vivencias, una vida llena de sueños no cumplidos, pero también de adversidades superadas. Pedro absorbía cada palabra como si fueran manantiales de sabiduría que refrescaban sus raíces. Se dio cuenta de que la autenticidad no era un destino, sino un viaje de crecimiento constante, un proceso en el que aprender de otros era fundamental. Inspirado por estas lecciones, Pedro comenzó a organizar un pequeño taller en su comunidad, un espacio donde las personas pudieran explorar su creatividad y autenticidad sin miedo al juicio. La idea era reunir a aquellos que, como él, buscaban reencontrar su esencia, darles una plataforma donde sus voces pudieran resonar y ser reconocidas por lo que realmente eran. Con el apoyo de don Felipe y el entusiasmo acumulado de sus amigos, comenzó a recopilar materiales, a acondicionar su hogar para dar cabida a esta iniciativa. El primer taller fue un éxito rotundo. Una mezcla de risas, lágrimas y creatividad brotó en el ambiente. Pedro se sintió como nunca antes. A medida que guiaba a otros en sus exploraciones, su propia confianza se cimentaba más y más. Los relatos de cada participante confirmaban que su experiencia no solo era válida, sino vital. A través de la escritura y la pintura, cada uno supo expresar sus propias luchas y sus verdades. Los espacios de vulnerabilidad se transformaron en puentes hacia la sanación. El impacto del taller fue inmediato y profundo. Las personas comenzaron a compartir sus historias en las redes sociales, generando un eco que se extendió a lo largo de su comunidad y más allá. Pedro se percató de que había creado no solo un espacio de autenticidad, sino también un movimiento que invitaba a la empatía y la conexión humana. Cada nueva voz que se levantaba resonaba con la suya, como si todas estuvieran entrelazadas en una misma sinfonía. Sin embargo, al ver el crecimiento del taller y el reconocimiento que estaba recibiendo, Pedro enfrentó un nuevo desafío, el temor a perder su esencia en medio del reconocimiento. No quería ser visto como un líder, sino como un compañero en el viaje de la autenticidad. Comprendió que debía reconocer la línea difusa entre ser un inspirador y mantener su vulnerabilidad intacta. La lucha por ser auténtico en el centro de atención se tornaba más intensa, así que decidió reflexionar sobre sus miedos. Un día, tras finalizar un taller, se sentó con don Felipe, compartiendo sus inquietudes. El anciano sonrió con sabiduría y le aconsejó: la auténtica conexión no proviene de un lugar de perfección, sino de la honestidad en el proceso. Las palabras calaron hondo en el corazón de Pedro. En ese momento, comprendió que no tenía que tener todas las respuestas, sino siempre estar dispuesto al crecimiento y a la autoexploración. Finalmente, llegó el día de su mayor exposición, una charla en un evento comunitario donde compartiría su recorrido personal. En las horas previas, el nerviosismo se apoderó de él, pero también una profunda sensación de satisfacción. En su mente, reflexionaba, no se trataba de impresionar a los demás, sino de ser un testimonio de lo que es vivir con autenticidad. Cuando finalmente se plantó en el escenario, sintió que su corazón latía con fuerza. Al hablar, comenzó a narrar la grandeza de ser vulnerable, las enseñanzas que había asimilado durante su camino, y cómo cada rechazo había sido un peldaño hacia el autoconocimiento. Expresó su gratitud por aquellos que lo habían apoyado, especialmente don Felipe, cuya presencia había sido un faro en la oscuridad. Mientras las palabras fluían, el ambiente resonó con el aplauso y reciprocidad de quienes lo escuchaban, un reconocimiento profundo que se sentía más como un abrazo colectivo que un mero aplauso. Al concluir, Pedro contempló a su alrededor y se dio cuenta de que, a pesar de las adversidades, había logrado construir un legado que no solo honraba a su abuelo don Manuel, sino también a todas las voces que habían compartido su verdad. Había descubierto que su mayor logro no era algo tangible, sino el poder de conectar con otros de forma genuina. Así, Pedro no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que había ganado confianza, competencia y un sentido de pertenencia que antes le era esquivo. Se sentía realizado, no por los aplausos, sino por el impacto que estaba generando en la vida de otros. Había conquistado su voz, transformando su vulnerabilidad en un faro de esperanza. Pedro, el joven ingeniero que antes se sentía perdido, ahora se erguía como un agente de cambio, cuyo viaje apenas empezaba. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora conclusión y demostrar que son verdaderos fanáticos de historias de superación personal. Compartan este poderoso mensaje con al menos 5 amigos que necesitan escucharlo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora. Cada clic alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando
Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz también importa en esta comunidad. Ustedes pueden ser parte de esta cadena de inspiración.